Capítulo 11. Los años revolucionarios. El llamado de Francisco I. Madero en el Plan de San Luis a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, como protesta por la violación a la voluntad ciudadana en las elecciones presidenciales, fue minimizado por la opinión pública, ya que apenas hubo unos cuantos brotes aislados. Pueblos y ciudades pequeñas sucumbían ante el ataque de los rebeldes, que voluntariamente habían tomado las armas. Muchos de ellos eran trabajadores del campo, de los bosques y de las minas, que sin preparación militar previa descontrolaron al ejército federal. Uno de ellos, Pascual Orozco, destacó por sus dotes en estos menesteres. La revolución comenzó a escindirse a partir del reparto de tierras llevado a cabo en Las Palomas, Tamaulipas, por el general Francisco Mujica, que molestó a Carranza por acelerar la cuestión social antes de dar por concluidos los objetivos políticos de su movimiento, consistentes en acabar con el gobierno de Huerta. La Constitución de 1917. En 1916 se lanzó la convocatoria para celebrar un Congreso Constituyente al finalizar el año. Fueron elegidos 210 diputados que llevarían a cabo sus sucesiones en la ciudad de Querétaro. El resultado fue una nueva constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Al final se impusieron las reformas radicales en lo concerniente a la educación, que debió ser obligatoria, laica y gratuita en el artículo 3. En el aspecto agrario, el artículo 27, en el que se establecía que la propiedad residía originariamente en la nación. En el terreno laboral, estableciendo salarios mínimos, jornadas máximas de trabajo y todo tipo de garantías a los trabajadores. En lo concerniente a la religión, marcaba no solo la separación entre la Iglesia y el Estado, sino que otorgaba a éste la supremacía sobre aquella e implantaba una serie de restricciones a los ministros religiosos y al culto. Otro rasgo distintivo de la Constitución era su carácter antimonopólico. El Partido Liberal Constitucionalista apoyó a Obregón y después lo harían cooperativista y el Nacional Agrario. En busca de apoyo, Obregón había establecido contactos con algunos de los grupos rebeldes contrarios al gobierno de Carranza. El México de Obregón. El Censo General de Población de 1921 no fue lo primero, pero sí algo muy importante de lo hecho por el nuevo gobierno. Lo que más llamó la atención de las cifras recogidas por el censo fue que había cerca de 1 millón de habitantes menos que en 1910. Hay que tomar en cuenta que muchas personas en edad reproductiva murieron en el decenio. Por el potencial demográfico disminuyó. 3,5 millones de la población del país se dedicaban a actividades ligadas a la tierra, lo que explicaba que la mitad de la población viviera en municipios de menos de 5,000 habitantes. La ciudad más poblada apenas rebasaba los 100,000. Algunas actividades económicas se vieron quebrantadas durante los años de la Revolución, como las mineras y muchas de las agrícolas. Las vías férreas fueron destruidas en gran parte. Pronto se daría en marcha la construcción de carreteras como la México-Laredo y la México-Acapulco. En 1921 se celebró el centenario de la consumación de la independencia, lo que fue aprovechado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar una imagen positiva del país e invitar a los gobiernos extranjeros que no habían dado su reconocimiento diplomático a México a hacerlo. En el terreno educativo se dieron grandes avances al establecerse la Secretaría de Educación Pública a partir de la acción desarrollada por la Universidad Nacional. El año de 1929 fue memorable por varias razones. El general Calles y un grupo de políticos afines decidieron formar un partido político para dar cauce a su idea del arribo a la institucionalidad. Este Partido Nacional Revolucionario, que agruparía a los revolucionarios del país en torno a la unificación de voluntad. El Machimato. Se conoce con este nombre al periodo de la historia mexicana del siglo XX, en el cual el hombre fuerte del país fue el general Plutarco Elías Calles. Dio inicio en 1928 al ser nombrado presidente el licenciado Portes Gil, y debe su nombre a que un grupo de simpatizantes exclamó que, al morir Obregón, Calles era el jefe máximo de la revolución.
Después de 29 años de violencia casi interrumpida, en 1940 ocurre el último capítulo de la etapa revolucionaria, con la revolución pacífica realizada por el presidente Lázaro Cárdenas, quien fue el primero en durar 6 años al poder. A lo largo de sus años difíciles y turbulentos, nació un México diferente, un país que se lanzó a buscar nuevas maneras de organización y nuevas soluciones para lograr la justicia y estabilidad. Manuel Ávila Camacho hizo grandes aportaciones de materias primas agrícolas y materiales para la producción de materiales de guerra, además de implementar un modelo económico capitalista. Desarrolló diferentes industrias, textiles, de alimentos y de materiales para la construcción, dando numerosas fuentes de empleo. Organizó campañas de alfabetización, fundó el Instituto del Seguro Social, pero a pesar de esto, México estaba en guerra. Hubo una gran crisis económica, además de la devaluación del peso. Aunque después de esto hubo un proceso de modernización económica, además de una reforma educativa. Fue un año en que el arte salió a la luz, dando pauta a grandes muralistas como Diego Rivera, Frida Kahlo y otros muchos artistas. Fue una época en que el arte surgió en todo tipo, dando fama mundial al país. Miguel Alemán impulsó la actividad turística, la imagen de un México contemporáneo y la creación de muchos polos turísticos. Transformó el país de manera importante de lo rural a lo urbano. Participó en la campaña de Lázaro Cárdenas, fue gobernador de Veracruz y reformó el artículo 145 del Código Penal. Además, también reformó el artículo 3 de la Constitución Nacionalista y el artículo 27. Creó instituciones como la Comisión Nacional de Cinematografía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y muchas otras, como la ciudad universitaria que alberga a la UNAM. Miguel Alemán tuvo la tentación de faltar al régimen que opuso Obregón y de reinstaurar la elección, mas sin embargo Adolfo López Mateos se encargó de que esto no sucediera. A lo largo de la creación de los servicios en la capital y la inversión en el extranjero, estableció que todos los trabajadores recibían aguinaldo. Se impuso la educación pública, el libro de texto gratuito y continuó el reparto de tierras, además de un reparto de utilidades a los trabajadores. Se conformó el Congreso de la Unión, aprobó las leyes orgánicas y colocó a México en un lugar sumamente importante dentro del Concierto Mundial de las Naciones. Fueron tiempos difíciles para el crecimiento del país, en realidad muy frágiles, entre 1970 y 1982. Una población que se había duplicado en 25 años. El crecimiento económico se mantuvo muy alto, pero el país había empezado a endeudarse. El valor del peso disminuyó. Tanto en 1976 sufrió una devaluación muy fuerte. Hubo fuertes devaluaciones y a finales del año el cambio llegó a 150 pesos por dólar. Luis Echeverría, quien había sido secretario de gobierno, tuvo grandes ambiciones, quiso borrar el recuerdo de Tlatelolco, pero no pudo impedir la aparición de movimientos en varios puntos del país, principalmente en el estado de Guerrero. Echeverría además quiso imitar a Lázaro Cárdenas, repartió tierras, casas, departamentos, crédito, dinero y promesas. De esa manera logró calmar el juego político y las expectativas sociales de distintos sectores. Pero el costo de esas acciones fue que el gobierno se endeudara más y al final hubo que pagar esa enorme deuda. El mundo entero necesitaba petróleo y estaban dispuestos a pagar altos precios por él. El descubrimiento y el bombeo de nuevos pozos de riqueza extraordinaria hicieron que sobre el país cayera un diluvio de dólares
que continuó hasta 1981. La crisis a partir de 1982 era de una sociedad moderna y urbana para la mayoría de la población. En ese año se puso en marcha la primera red de estaciones transmisoras para enviar la señal de televisión a todo el país. El presidente López Portillo aprovechó la bonanza para lanzar una reforma política que permitió a los partidos de oposición participar en la vida política. Sin embargo, todo cambió en 1981, cuando el precio mundial del petróleo empezó a bajar. En febrero de 1982, el gobierno acarrolado tuvo que devaluar el peso nuevamente. La inflación se devaluó incontrolablemente. En este mal momento, México estaba elegido como nuevo presidente a Miguel de la Madrid, quien gobernó de 1982 a 1988. El país había entrado en una crisis global y larga. Global porque golpeaba a muchos países de Latinoamérica y también a Europa comunista. Larga porque duró hasta 1990. Según los expertos, era parte de una crisis económica mundial, lo que no es excusa para justificar los graves errores económicos cometidos por el gobierno. El 19 de septiembre de 1985, el temblor más terrible que había sufrido México en el siglo XX sacudió a los estados de Michoacán, Jalisco, Guerrero y la Ciudad de México. Al día siguiente, otra sacudida igualmente fuerte que dobló la tragedia. Más de 6,000 personas murieron en la Ciudad de México bajo los escombros de 1,081 edificios derrumbados. Otros 13,000 edificios quedaron muy dañados. 100,000 familias perdieron su hogar. Sin perder tiempo, la población se movilizó y manifestó gran solidaridad. La transición política tuvo un ritmo lento. La política liberalizadora que el presidente Salinas de Gortari adoptó en términos económicos no tuvo equivalente en la arena política. Los partidos políticos en aquel tiempo no estaban manejados por un órgano representativo, así que no recibían el mismo trato. Hay varias versiones serias, las cuales indican que en las elecciones presidenciales del 1988, el candidato de izquierda Cuauhtémoc Cárdenas le había ganado por un ancho margen al candidato priista Carlos Salinas de Gortari. Pero las prácticas ilícitas del gobierno priista movieron sus cartas para que al final Carlos Salinas de Gortari fuera el triunfador. El problema del gobierno de Carlos Salinas de Gortari es que nunca tuvo una auténtica reforma política. Salinas administró con cuentagotas los cambios políticos. Era necesario modificar la legislación electoral y sus instituciones de manera radical para deslindar a partidos políticos del gobierno. Poco después de terminar el gobierno de Gortari, al iniciar el gobierno de Zedillo, estalló la rebelión zapatista. Liderada por su comandante Marcos, buscaba traer más igualdad al mercado mexicano para que la economía baja creciera más. Pero sin embargo, antes de que comenzara Zedillo a gobernar, ocurrió un hecho traumático para la historia mexicana, ni más ni menos que el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio. Era reconocido por tener una postura generosa e idealista, la cual atentaba contra los intereses priistas. En el 23 de marzo de 1994 ocurrió la tragedia. Hechos que aún no han quedado claros y impunes siguen ocurriendo, como ese de aquel día. Pasamos al gobierno de Vicente Fox, el cual resultó mucho mejor candidato que presidente. A despecho de su gran popularidad inicial, pronto mostró una inexperiencia política y una frivolidad desconcertante. México, el país, requería de un liderazgo responsable, inteligente, visionario, flexible, cualidades que el presidente Fox nunca mostró.
Pasamos a las elecciones de 2006, las cuales no estuvieron ausentes de muchas irregularidades. El candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, según él, iba puntero en las encuestas y no aprovechó bien esta ventaja. Felipe Calderón, en cambio, aprovechó estos fenómenos sociales y tomó ventaja al momento de partir las elecciones. Juntando todos los problemas que han tenido estos presidentes a lo largo de sus sexenios, podemos encontrarnos con rebeliones no tan grandes ni tan violentas, pero sí con descontentos sociales. Y descontentos un poco sigilosos sería la migración de México, la cual no es tan grave, los presidentes no lo toman tan grave como en realidad es, ya que no se tiene un verdadero sentimiento nacionalista en la actualidad, sino sentimiento por tener que sobrevivir y dejar todo atrás. Muchas gracias por su atención, maestro. Espero que este video haya sido de su agrado. Lo hicimos con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Muchas gracias. Adiós. Fin.